Muy buenos días, jóvenes. Les sale el profesor Wilfredo y el tema que vamos a tratar el día de hoy son las juntas de gobierno y el virrey Abascal. Obviamente estamos hablando nosotros del virreinato del Perú. Profesor, yo veo acá que estamos hablando de la invasión napoleónica. Sí, pero eso vamos a tratarlo después. Punto número uno. ¿Recuerdan ustedes que cuando comenzó el virreinato, comenzamos con las diferentes rebeliones indígenas, ¿no es cierto? Como son la de Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, la de Túpac Amaru en 1780, 1781, finalmente va a morir él, ¿no es cierto? Pero recuerda que este tipo de crisis no solamente ocurrió en el Perú. Cuando el Perú era virreinato de España, España en Europa también tenía problemas, chicos. Profe, ¿de veras? Claro que sí, porque España, a pesar de que nosotros éramos su colonia, hubo un país que lo colonizó, que lo conquistó. Ah, profesor, ¿y quién, ah? Un tal Napoleón Bonaparte, chicos. Napoleón Bonaparte, que en ese momento era un gran general y más adelante se va a transformar en el emperador de Francia. ¿Cuándo? Un 24 de mayo de 1804. Te explico un poquito más acerca de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte primero inicia como un gran cónsul, era un gran general, y después todo el pueblo francés lo declara emperador de Francia. Y él va a tener diferentes coaliciones, chicos. Profesor, cuando habla de coaliciones, significa de que va a tener enfrentamientos, ¿no es cierto? Así es, va a tener enfrentamientos con diferentes países, así como existieron imperios que trataron de dominar toda Europa. Napoleón también va a hacer lo mismo, chicos. Tanto es así que va a dominar grandes países, como es la región de Rusia, Prusia, España, Austria, Suiza, España, la misma Suecia, miren chicos, y Portugal. Pero el único lugar donde no podía dominarlo era justamente este espacio, que era la Gran Bretaña. La Gran Bretaña que estaba formado por el Reino Unido y la isla de Irlanda. Es entonces donde Napoleón Bonaparte va a querer conquistar de todas maneras Gran Bretaña y va a formar lo que él llama el bloque continental, que es el bloqueo continental. ¿Por qué? Lo iba a bloquear por esta parte, miren, esto es Francia, la parte de Italia, todo lo que es Suiza, todo lo que es Noruega, España, pero ¿qué pasó, chicos? Pasa que Portugal en ese momento se retira, no forma más parte del bloqueo continental. Obviamente eso enfurece a Napoleón y Napoleón tenía como aliado a España y le pide a España unir fuerzas para poder conquistar Portugal y de esa manera flanquear todo lo que es Gran Bretaña y finalmente dominarla. Bueno, ese fue el pretexto. Entonces, cuando ocurre este pretexto, chicos, ¿qué pasó? Obvio, pues le tuvo que tocar también a España. Napoleón va a invadir España, chicos. Profesor, y en ese momento, ¿quién era el rey de España? En ese momento, el rey de España era Carlos IV. Napoleón logra vencer a las fuerzas españolas y le pide al rey Carlos IV que desista, que abdique, que renuncie a su trono en favor de su hijo. ¿Y quién era su hijo? Su hijo se llamó Fernando VII, chicos. Y Fernando VII fue el siguiente rey de España. Pero luego Napoleón dijo, no, ¿por qué voy a tener un segundo rey si yo tengo un familiar que puede ocupar ese cargo? Y Napoleón obligó a quién? A Fernando II, rey de España, otra vez a renunciar y a abdicar. ¿En favor de quién, chicos? En favor de su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano, profesor? Su hermano se llamó José Bonaparte, pero él se hizo proclamar como José I. Pero para los amigos y los españoles lo conocían con un sobrenombre, que era Pepe Botella, obviamente porque tenía problemas con el alcohol. Bueno,
seguimos avanzando con esto. Ante esta forma de gobierno, ante esta conquista de los franceses a los españoles, se va a formar en España la Corte de Cádiz. Esta Corte de Cádiz principalmente era porque tenían que jurar fidelidad a su rey, al rey de España, que era Fernando VII, ¿ok? Pero los franceses ya habían dominado pues todo lo que representa España. Es entonces que los franceses se dan cuenta, uy, España tiene colonias en toda América, México, Centroamérica y todo Sudamérica. Mm, ya sé lo que voy a hacer. Napoleón Bonaparte pensaba y dijo, todos estos franceses le pidieron incluso a las autoridades de las colonias, en este caso a nosotros, al virrey, le pide y a los encomenderos, a los corregidores, etcétera, que se sometan a las órdenes de Francia, porque ellos son los nuevos dueños de Francia. Por lo tanto, el nuevo rey es francés. Listo. Pero los españoles no hicieron eso. Los españoles fueron fieles a su país, como cualquier persona de cualquier país debe de ser, y le juran fidelidad a lo que es España. En otras palabras, al rey Fernando VII. ¿Cuál fue la reacción en América? ¿Qué había pasado en América? En América tenían mucho temor, ya que todo el virreinato formaba solamente una parte de lo que es Sudamérica y todo ese espacio era gobernado solamente por un virrey. Y este virrey se da cuenta de que él solo no va a poder gobernar todo el virreinato. Y entonces va a formar pequeñas juntas de gobierno, porque así también se había hecho en España. Entonces se va a formar diferentes juntas de gobierno, te voy a mencionar acá, como son las juntas de gobierno, por ejemplo, de Chuquisaca en Bolivia, la junta de gobierno en La Paz en Bolivia, la junta de gobierno de Quito en Ecuador, la junta de gobierno de Caracas en Venezuela, la junta de gobierno de Buenos Aires, obviamente en Argentina, la junta de gobierno de Santa Fe en Colombia y la junta de gobierno de Chile. Como puedes visualizar acá, en esta imagen, existían diferentes juntas de gobierno. En los espacios en blanco lo puedes visualizar. Pero, ¿por qué en el Perú no se formó una junta de gobierno? Por una sencilla razón, chicos. El Perú era el centro general de todo lo que representaba el virreinato de España en Sudamérica. Y por lo tanto, en la región de Lima, ¿quién se encontraba en ese momento como virrey? El virrey de Abascal. Entonces, vamos a continuar. Ahora, vamos a conocer un poquito a Fernando de Abascal. ¿Ok, chicos? A Fernando de Abascal lo van a conocer como el fidelísimo de fiel, porque él era fiel a Fernando VII, al rey de España. Él desconocía a Napoleón Bonaparte, desconocía a su hermano José Bonaparte, que también era José I, que también era llamado Pepe Botella. ¿Ok? ¿Qué había pasado? Primero que nada, hay que ver qué tipo de ser humano era él. Él fue el virrey número 35 del Perú y va a gobernar durante 10 largos años, desde 1806 hasta 1816. Incluso va a sufrir los embates de las diferentes rebeliones en el Perú y en todo lo que representa Sudamérica. ¿Cuáles serán sus principales características? Él era una persona de carácter firme, soldado. Cuando dicen soldado es que era una persona de ley militar, estadista, pensaba mucho antes de hacer algo, no lo hacía por hacer. Además, cuando daba o tomaba una decisión, no daba marcha atrás. Ya decidí lo que tengo que hacer, por lo tanto, voy para adelante. Y tenía una gran capacidad de mando. Además, era una persona muy inteligente y era fiel a la monarquía española, a la corona española. Es por eso que lo llaman el fidelísimos. Ahora, ¿cuáles son los elementos
con los que contaba en el virreinato del Perú, en este caso Fernando de Abascal. Primero que nada, el Perú era un terreno extenso y rico. Existía el clero y obviamente una iglesia. La nobleza estaba adicta a la causa del rey. O sea, la nobleza, todo lo que representaba la nobleza, el virreinato, el mismo virrey estaba encausada, estaba siendo fiel siempre a quién, al rey, a la corona española. ¿Ok? Además, las mejores fortalezas de América, ¿dónde se encontraban en ese momento, chicos? El lugar más poderoso de toda Sudamérica, de la parte del sur, de lo que es el Océano Pacífico, era el Perú. ¿Y dónde se encontraba el mayor poderío? En el Callao. Y como era un lugar centralizado, obviamente las masas estaban muy controladas, o sea, se podían controlar sin ningún problema. Ahora, ¿qué va a pasar con Abascal en su lucha contra la Revolución Americana? Porque recuerda, cuando el virrey Abascal va a asumir el poder en 1806, ya él contaba con diferentes rebeliones, no solamente en el Perú, sino donde era más difícil de controlarlas, que es en las partes del norte y del sur de Sudamérica, principalmente en Argentina. Mira, un ejemplo de Argentina es que se había declarado la independencia y gozaban desde ya una libertad completa en el mismo gobierno de Abascal. Pero Abascal, a pesar de que sabía eso, se daba cuenta que las demás juntas de gobierno sí estaban fieles a la colonia y pertenecían todavía al virreinato. Es entonces que, me vuelvo a repetir, para que se formen las juntas de gobierno, lo primero que pasó, punto número uno, es que Napoleón invade a Francia, perdón, Napoleón, Francia, invade a España. España va a sufrir una crisis tanto nacional como también en sus colonias. Los franceses le van a decir colonias españolas. En estos momentos, sus colonias son nuestras. Así es que estén y van a estar al mando de nosotros. Los españoles obviamente no hicieron caso y fueron fieles al último rey de ese momento, que era Fernando VII. Y por eso, para que exista una mejor distribución de lo que representa el poder de la parte social, económica y política, realizaron y formaron juntas de gobierno en todo lo que representa Sudamérica. Es cuanto te puedo mencionar con lo que respecta a las juntas de gobierno y el virrey de Abascal, y como España, pues sí, chicos, en algún momento también llegó a ser dominado y doblegado por un país diferente, que en este caso vendría a ser España. Espero que haya sido de tu agrado y vuelvas a ver el video.